Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero leerles un texto que está en Isaías en el capítulo 11. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y se le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Habla acerca del Espíritu Santo que reposa sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el mismo que declara Lucas en el capítulo 4, versículo 18, donde declara que Él vino para traer libertad al cautivo, para sanar al quebrantado de corazón y para dejar en libertad a todos los que están oprimidos por el diablo. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vino a darnos libertad para que lo podamos adorar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, porque en libertad es que podemos adorar. En cautividad no lo podemos hacer, pero tenemos un gran libertador que nos abre esas puertas de esas prisiones para que podamos exaltarlo. Quiero que compartamos una palabra que está en Josué, en el capítulo 24, del versículo 14 al 15. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Bien, recuerda que Josué fue el encargado de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Le repartió las tierras y los hizo estar allí firmes y seguros. Pero me parece tremendo lo que empieza a suceder en el corazón del pueblo, porque recuerda que ellos fueron rescatados de Egipto y el Señor allí devastó todos esos dioses que habían en esa tierra y les trajo una gran libertad. El Señor avergonzó todos los dioses egipcios, a Faraón, a su ejército, y se sacó un pueblo para establecerlo como su pueblo, su especial tesoro, como lo declara Éxodo capítulo 19. Pero qué tremendo es que el pueblo se le olvide al el Señor, qué tremendo es que se le olvida su gracia, su poder, su señorío. Y aquí hay una exhortación que le hace Josué al pueblo diciéndoles, servirle con integridad y verdad. Y por supuesto que eso es lo que ellos debían hacer, pero me parece que es tremendo que él le diga, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y entonces uno dice, ¿por qué ellos están adorando los mismos dioses que el pueblo de Israel adoró en la tierra de Egipto? Porque si no, Josué no les hubiera hecho esta exhortación: quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y qué tremendo es que el pueblo, después de haber visto todas esas señales, esas maravillas que el Señor había hecho con ellos, eh, nuevamente estuvieran retomando esa parte de la idolatría, estuvieran retomando esa adoración al palo, a la piedra, y cubriéndolos de oro, de plata, etcétera. Dioses mudos, como lo menciona la Biblia, que no pueden hablar, no pueden ver, no pueden oír, no pueden hacer absolutamente nada por nadie, pero nuevamente ellos retoman a la idolatría. Y qué tremendo es la obstinación del corazón y qué tremendo es esa inclinación que el ser humano tiene a la adoración. Pero cuando el ser humano no se inclina a adorar al Señor, entonces por supuesto que va a estar adorando cualquier otra cosa, un palo, una piedra, un hijo, el dinero, etcétera. El ser humano tiene un corazón que tiende hacia la adoración, puesto que para eso el Señor nos hizo. Dios nos hizo con esa capacidad para adorar y realmente tenemos mucho de nuestro interior que sacar en adoración y en exaltación. Recuerda que
la adoración a Dios hace que nosotros entremos en el diseño perfecto que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Cuando el salmista declara que mi embrión vieron tus ojos, el Salmo 139, él empieza a ver un diseño de Dios para el ser humano. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar ni una de ellas. Cómo el ser humano descubre su plan, el plan de Dios para su vida, cómo descubre su verdadero diseño y el propósito para el cual fue puesto sobre la tierra. La única manera es a través de la adoración. Porque en la adoración, cuando yo empiezo a exaltar lo que Dios es, cuando empiezo a proclamar su grandeza, su señorío, cuando empiezo a contemplar la hermosura de su santidad, empiezo a exaltar al Señor, Él empieza a revelarme lo que yo soy. En esa exaltación yo descubro quién soy en el Señor. No hay otra manera de descubrirlo, sino contemplando su gloria, admirando su presencia y dando esa exaltación a sus atributos. Es la única manera en que mi ser interior se despierta y empiezo a ser consciente del motivo por el cual yo fui hecho, para lo cual yo fui creado. No hay otra manera de descubrir mi diseño sino a través de la adoración. Es cuando Josué les dice a ellos, quiten de entre vosotros los dioses que sirvieron en la tierra de Egipto. Vemos a un pueblo que se está contaminando, que se está extraviando del camino que el Señor trazó para sus vidas. Se están pervirtiendo en su alma. Por eso el profeta Isaías hace una exhortación tan fuerte en el capítulo 1, cuando él habla acerca de abandonar al Señor. Es una exhortación que uno la lee y que se estremece, realmente siente al Señor como en una indignación muy grande y con palabras muy fuertes, pero es la verdad. Dice Isaías capítulo 1, versículo 4, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Tremendo todas estas palabras, pecadores, maldadosos, malignos, depravados. Y por supuesto que esto es lo que sucede cuando el ser humano se aparta del Señor, que su naturaleza interior se corrompe, se vuelve oscura, llena de tinieblas, de maldad. ¿Por qué le pasó esto a la generación a la cual está hablando el profeta Isaías? Porque menciona que hasta un asno o un buey sabe quiénes son sus dueños, sus señores. Sin embargo, este pueblo de Israel no tenía conocimiento de quién era su dueño o quién era su señor para que lo pudiera exaltar. Y termina adorando y exaltando lo que no es, dando tributo, honor y gloria a los demonios, a espíritus inmundos que solo vinieron para devastar la tierra y al ser humano. Demonios que tienen un gran potencial para destruir la naturaleza humana. Sin embargo, el ser humano los adora. Entonces, cuando Josué les hace esta exhortación, uno queda impresionado de que ese pueblo, habiendo recibido tanta gracia y misericordia de Dios, habiendo recibido como herencia una tierra que declara la Biblia abundante, una tierra abundante que fluye leche y miel, ya estaban teniendo idolatría. Estaban idolatrando lo que no es Dios. Pero entonces, en medio de todo esto, Josué toma una posición que es muy importante, que también nosotros hagamos esto, que tomemos la decisión que tomó Josué. Josué le dice al pueblo, bueno, entonces si no van a servir al Señor, pues escojan qué Dios van a adorar, si a los dioses de Egipto o a los dioses de esta tierra de Canaán, cualquiera de estos dioses que ustedes adoren. Pero él toma una decisión diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa, aquí en nuestra cultura, mencionarnos de primero ha sido como decimos nosotros, una mala educación, no hablar de nosotros primero, pero en la Biblia sí lo hacen, diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué yo? Porque soy el primero que tiene que entrar en esas aguas de Dios, soy el primero que tiene que entrar en esa comunión y no le puedo exigir eso a otras personas, no le puedo demandar a nadie que ame al Señor, porque es algo que tiene que surgir
de mi corazón, en libertad, en pasión, en ese deseo de darle al Señor un lugar de honor en mi vida. Y cada persona tiene que tomar esa decisión. Yo no puedo obligar a nadie a que siga a Dios. A nadie puedo obligar. Pero a mí mismo sí me puedo doblegar para hacer esto delante de Dios. Sí me puedo obligar a amar al Señor y exigirme seguirlo y respetar sus mandamientos y hacer lo que es grato delante de su presencia. Entonces por eso Josué declara, yo y mi casa serviremos al Señor. Y mira lo que dice el Salmo 116, Salmo 116 del versículo 7 al 14 dice, vuelve, oh alma mía, tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Vemos aquí en el Salmo a un hombre que le habla a su alma. Le dice a su alma, entra en reposo. ¿Por qué el alma debía entrar en reposo? Dice él, porque el Señor te ha librado de la muerte, te ha librado del dolor, te ha librado de resbalar. Entonces le dice a su alma, reposa alma mía en el Señor. Por supuesto, ¿en quién iba a reposar él? Dice, reposar en el Señor. Entonces aquí vemos a un hombre que fue salvado de la muerte, como él lo está declarando en este texto. Un hombre que creyó, que pagó sus votos de consagración al Señor, y la manera de pagar esos votos fue bebiendo la copa de la salvación e invocando el nombre de Dios. Recuerda que esa figura de tomar la copa también es usada cuando un hombre tomaba por mujer, tomaba por esposa a una dama. Entonces le ofrecía la copa con el vino y si ella la bebía, estaba aceptando ese compromiso matrimonial, que figurativamente fue lo que sucedió allí en el monte Sinaí cuando el Señor les da los mandamientos y Moisés se los imparte al pueblo y el pueblo dice, lo que el Señor diga, eso haremos. O sea, el pueblo estuvo de acuerdo en aceptar que Dios iba a ser su Dios y que ellos iban a ser el especial tesoro para el Señor. Aceptaron un voto matrimonial. Entonces cuando dice, ¿qué pagaré yo al Señor por todo lo que hace por mi vida? Dice, me beberé la copa de la salvación. O sea, voy a aceptar su gracia, su misericordia, voy a aceptar su salvación sobre mi vida y voy a adquirir ese compromiso de pertenecerle única y exclusivamente a Dios. Hay una figura que aparece en Primera de Corintios capítulo 7 que habla acerca del varón y la mujer que contraen matrimonio. Y dice, el hombre ya no tiene potestad sobre su cuerpo, sino su mujer, su esposa. Y la esposa ya no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el varón, su esposo. ¿Sí? Y no se puede negar el uno al otro a no ser que hagan un común acuerdo para dedicarse a la oración por algún tiempo, pero dice después tienen que juntarse en uno solo para que no los tiente Satanás a causa de su abstinencia. Entonces, esa figura que el Señor la utiliza para el matrimonio, que dice allí, no se puede negar el uno al otro y no se pertenece ya cada uno a sí mismo, es lo que pasa con nosotros cuando aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador. Ya no le pertenecemos a otros, ya no le pertenecemos a los dioses, no le pertenecemos al pecado, no le pertenecemos al mundo. Es un acto de consagración, nos tomamos la copa de su salvación, aceptando que mi mente, mi alma y mi cuerpo ahora le pertenecen a Dios, que ya es el lugar de adoración, de exaltación en mi vida es solo para Dios y nadie más va a ocupar ese lugar. Es un trono que se establece en mi alma de adoración para el Padre, para su Hijo. Es una adoración continua que nadie más puede acceder a ella. Esa adoración solo le pertenece al Señor. Si yo cambio mi adoración
para lo que no es Dios, mi alma empieza a convertirse en un alma depravada, como lo declara allí el profeta Isaías, un alma maligna, ¿sí? Hijos corruptos, empieza a corromperse mi naturaleza interior, puesto que la única manera de mantenerme vivo, lúcido, de mantener las aguas del Espíritu Santo fluyendo en mi vida y de permanecer en mi diseño verdaderamente es adorando a Dios. ¿Por qué las personas empiezan a corromperse de tal manera que llegan a pervertir aún su área sexual? Romanos en el capítulo 1 lo declara, dice, por cuanto ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a esas pasiones perversas del corazón, de modo que llegaron a deshonrar entre sí sus propios cuerpos, cometiendo pecados hombres con hombres, mujeres con mujeres, recibiendo en sí mismo el precio de su extravío. ¿Cómo empezó a extraviarse ese corazón? ¿Cómo empezó a corromperse esa alma a tal punto de no saber para qué es el cuerpo, a tal punto de perder la inteligencia, como de ni siquiera saber para qué es el uso natural de nuestro cuerpo? ¿Dónde empezó el problema? Empezaron a adorar imágenes, empezaron a extraviar su adoración y a dedicarla a lo que no es Dios. Cuando el ser humano entrona en su corazón, pone al Señor en primer lugar, esa persona jamás se va a extraviar de su diseño. Va a estar lúcida, va a ser muy inteligente y físicamente muy hermosa también, porque eso lo declara la Biblia, que el Señor hermosea nuestros rostros, nos pone muy preciados, muy agradables en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Entonces esta parte de que me beberé la copa de la salvación, totalmente importante para la iglesia. La iglesia tiene que tomarse la copa de la salvación hasta la última gota. No puede dejar nada en esa copa. Tiene que bebérsela, ¿sí? Diciendo, le pertenezco al Señor, propiedad exclusiva de Dios. Ya no me pertenezco a mí mismo, sino que hago parte de un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que fue adquirido por Dios para manifestar las virtudes del que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si no lo hago así, estoy corriendo un gran riesgo de pervertir mi alma, de convertirme en ese pueblo que menciona Isaías, un pueblo corrupto, pervertido, rebelde, etcétera. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 16. Así que es el lugar de adoración, de exaltación, de obediencia, de pertenecerle al Señor. Yo tengo que cuidarlo a muerte y tengo que ser firme en esa decisión de no permitir que nada me saque de ese lugar que el Señor me ha puesto. Mateo 16 del versículo 21 al 24 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así que qué tremendo es esta escena. Siempre me ha parecido muy confrontante, porque pues Jesús está levantando a sus discípulos, les está instruyendo, los está haciendo fuertes, pero nunca me esperaría esto de mi líder, que me diga, Satanás, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y eso fue lo que el Señor le declaró a Pedro. Pedro no sabía lo que estaba haciendo porque Pedro se le estaba metiendo en el camino a Jesús, en el camino de hacer la voluntad del Padre. El salmista declara, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar. Cuando el Señor te muestra el camino que tú debes andar, y Él te muestra esa senda, esa ruta, no puedes apartarte de esa ruta por nada en la vida.
No puedes permitir que absolutamente nadie te desvíe de eso. Porque que Dios se haya tomado el tiempo, que haya considerado ese momento de revelarte sus caminos y sus propósitos, es un gran don de Dios. Eso es un milagro que Dios haya revelado sus caminos a mi vida, puesto que la gente sin el Señor anda extraviada. Pero que el Señor me muestre por dónde yo debo andar, y si ya me lo mostró, no me puedo desviar de ahí, porque desviarme significa muerte. Le pasó a un profeta en Primera de Reyes 13 que se dejó desviar de su camino y desobedeció al Señor, y un león lo mató. Entonces, después de que Dios te muestra su camino, no puedes dejarte desviar por nada. Y ahí tiene que primar la voz de Dios en tu corazón antes que la voz de cualquier otro ser que esté a tu alrededor. Entonces, cuando Pedro se le está metiendo en el camino al Padre, imagínate eso, se está metiendo en ese diseño, en el propósito de Dios, un propósito que estaba trazado desde antes de la fundación del universo, porque así lo declara Efesios, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del universo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo iba a ser posible que el ser humano caminara santo y sin mancha delante de Él? Solo por la venida de Jesús. O sea que antes de la creación del universo ya estaba destinado que Jesús viniera a morir por nuestros pecados. Y Pedro se le está metiendo nada más y nada menos que al Padre en esos propósitos divinos. Y Jesús se levanta en un celo impresionante a decir: cualquiera que se interponga en mi camino, el que Dios me mostró, el que Dios me enseñó, es Satanás. Cualquier persona que se meta en ese diseño, que quiera apartarte del Señor, tienes que verlo como Satanás. Porque si no lo ves así, tu corazón se va a entibiar y le vas a permitir a muchos manosear lo que es santo, manosear lo que es divino, y la gente va a terminar apartándote, o cualquier cosa va a terminar apartándote de los caminos de Dios, porque no te levantas con celo del Señor a defender ese lugar. ¿Cómo vio Jesús a su discípulo, el que él mismo había escogido, cuando se interpuso en ese camino que ya el Padre había mostrado? Como un demonio. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y el Señor le habla acerca de experimentar muerte. Dice: es que en este camino nosotros experimentamos muerte. Tenemos que quitar todos los tropiezos que Satanás quiera colocar en nuestro caminar, y debemos experimentar esa muerte, negarnos a nosotros mismos para poder seguir al Señor. O sea, es una decisión de honrar al Señor, aunque otros no lo hagan. Si caminan con el Señor, bien, pero si no caminan con el Señor, pues yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso de yo y mi casa, un poco difícil para este tiempo también, porque recuerda que en la cultura de ellos el varón decía todo lo que había que hacer. Y la esposa se sujetaba, los hijos se sujetaban, la gente hacía lo que el padre de familia dijera. Hoy por hoy creo que no se cumple de esa manera. No tenemos ese dominio, esa potestad sobre nuestros hijos. Cuando ellos van creciendo, ya empiezan a tomar sus decisiones, así que yo solo puedo decir: yo serviré al Señor. No sé si este muchacho vaya a servir a Dios, pero yo sí lo voy a servir. Entonces, por eso es esa decisión personal, íntima, de no sé qué va a pasar con la gente a mi alrededor, pero sí tengo que saber qué va a pasar con mi vida. Ese camino sí lo tengo que tener claro. ¿Qué fue lo que Dios te mostró, lo que Dios te reveló, el lugar donde Dios te haya colocado a servir? El lugar de tu posición en el Señor con tu ministerio, tu posición de hijo de Dios, tu posición de adorador. Si tú ya recibiste eso en tu corazón, más vale que lo retengas, ¿sí? Y que consideres que todo lo que se oponga a eso viene de parte de Satanás. Mira, te voy a mostrar qué cosas pueden llegar a meterse en el medio de nuestro caminar con el Señor. Primera de Samuel capítulo 25, em, del 23 al 25, dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva.
no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Nabal significa insensato. Raro que un padre le coloque ese nombre a su hijo, pero bueno, así lo pusieron, insensato. Pero este caso es un caso tremendo porque recuerda que David está huyendo de Saúl y se encuentra como en las parcelas, en el territorio donde Nabal solía cuidar sus rebaños. Y David protegió a los pastores de Nabal, protegió sus intereses. Y entonces un día David le manda a decir que si por favor le manda alguna provisión para él compartir con sus hombres. Y Nabal le da una respuesta tan áspera, diciéndole, tú eres un esclavo que estás huyendo de tu amo, yo por qué tengo que mandarle a un esclavo nada. Y David hace un juramento, dice, así me haga Dios y aún me añada, si mañana a esta hora le queda un solo hombre vivo a Nabal. Así que a partir de ese momento le quedaban 24 horas de vida a Nabal y a su gente. Cuando esta mujer se da cuenta, Abigail, que era la esposa de Nabal, se da cuenta que su casa corría peligro. Entonces ella toma las riendas y ella prepara provisiones, lleva toda clase de provisiones y dice la Biblia, me gusta esa parte, porque dice que ella se fue por un camino secreto, se fue por un camino secreto y por ese camino secreto se encontró con David. Y ahí es donde tienen esta conversación, ahí es donde tienen ellas esta conversación. Y ella empieza a convencer a David de que por favor no le hiciera daño a su casa y acepta que su esposo es un hombre perverso e insensato. Bueno, ¿cuántas damas tienen hombres así, que son perversos e insensatos? Creo que puede abundar mucho esto en medio de nuestra gente, en medio de personas de la iglesia que de pronto llegaron al Señor ya casadas o casadas y la persona con la que contrajeron matrimonio no es propiamente el mejor adorador que existe, ¿sí? Tiene estas características, se llama Nabal, Nabal tiempo actual, insensatos y perversos, hombres duros de corazón, necios que no aceptan un consejo, que a veces presionan a sus mujeres para que no vengan a la iglesia, para que, bueno, etcétera. Pero algo que vemos en Abigail es que ella no perdió la lozanía que el Señor le había dado. O sea, ella dice la Biblia de Abigail que ella era una mujer hermosa, físicamente era muy hermosa y la vemos acá intercesora, talentosa, una mujer que usa de sus cualidades y de sus virtudes para frenar un juicio que venía sobre su casa, ¿cierto? Esa capacidad de hablar, de interceder, utiliza toda esa gracia para llegar ante el rey y obtener un favor de él. Y creo que esa es la posición que nuestras mujeres deben tomar cuando tienen esposos como Nabal. Ella no puede soltar lo que el Señor le haya entregado. Ella sigue siendo radiante, ya sigue siendo talentosa, llena de vida, de vitalidad y muy prudente. Ya no llegó a esa noche a pelear con Nabal, a decirle, mire usted que nos puso en peligro. No, nada. Ella espera que él ya se le haya pasado la embriaguez, porque cuando vinieron los siervos de David él estaba borracho y le comenta, le dice, nuestra casa estuvo en peligro. El hombre se queda pensando y 10 días después muere Nabal y David la toma como esposa. Entonces, esta dama permaneció en su posición de sensatez, una mujer inteligente, una mujer hermosa que utiliza los recursos para ayudar y en 10 días después de ese evento cambió de esposo. Le cambió el Señor el esposo, dejó el esposo insensato y necio y perverso por David, que la Biblia lo llama el dulce cantor de Israel, un hombre poeta, como lo vemos allí en los Salmos, el que le sirvió a su generación la lámpara de Dios para su pueblo. Mira cómo ella permanece en lo que Dios le ha entregado y el Señor le cambió su esposo. Si tú quieres cambiar de esposo, y no me refiero pues a que te divorcies y te cases con otro, sino que pase un milagro en el corazón del que tienes ahora, tienes que permanecer en el Señor. No puedes dejar que la insensatez de tu esposo se te pegue, que la amargura de tu esposo se te pegue. No puedes dejar que él te provoque a ira, que él haga que tú cambies tu adoración. Porque
hay damas que por la insensatez de sus esposos, entonces ya cambian su naturaleza interior y permiten que se corrompa eso hermoso que Dios ha puesto en ella. Entonces ya no son alegres, ya no son talentosas, ya no son virtuosas, ya no son hermosas, no se ven hermosas, sino que se ven apagadas, cara de limón, alegando y en todo momento tristes, ya no quieren levantarse ni siquiera, se quieren morir. Entonces, ¿qué hicieron ellas? Empezaron a adorar la misma insensatez de sus esposos, a tener idolatría en el corazón, a fijarse en sus esposos como si ellos fueran Dios, dependiendo de la fuerza que ellos tienen y no dependiendo de la vitalidad que nos da el Espíritu Santo para no permitir que nuestro corazón se desvíe del plan, del propósito. Entonces, si permaneces firme y dices lo que dice Josué, yo serviré al Señor. Yo no sé si este insensato Nabal vaya a adorar al Señor, a él no le gusta congregarse, no le gusta leer la Biblia, solo le gusta la televisión, solo le gusta hablar bobadas, etcétera. Pero ella dice, yo serviré al Señor. Si él lo quiere servir, bien. Pero si no, yo no me voy a amargar la vida. El Señor trazó un camino para mí y no me dejaré desviar. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y por supuesto no es que ella le vaya a decir a él, oye, Satanás, nunca vayas a hacer eso para que no agraves los problemas en tu casa. Pero interiormente ya lo sabes, que él es un Satanás que se te pone en el medio para que no lea la Biblia. Hombres que le prohíben a sus esposas, ¿y tú por qué te levantas tan temprano a orar? Yo me despierto y tú ya no estás ahí, estás por allá orando, estás en otro lugar, estás en la iglesia, etcétera. Hombres que finalmente le ponen tanta resistencia a sus damas para que ellas busquen a Dios. Sí, ella tiene que levantarse en un momento con fuerza, con firmeza y decir, qué pena, yo serviré al Señor. Si tú no lo quieres hacer, es tu problema, es tu caso, no sé, pero yo lo voy a hacer. Entonces, no permitas que la insensatez de tu esposo se te pegue o la insensatez de tu esposa, porque también hay esposas navalas, mujeres insensatas y perversas. Porque aunque ella tenía ese esposo perverso, ella fue al encuentro con el futuro rey de Israel, salvó su casa y se convirtió en su esposa. Así que si quieres ver cosas muy poderosas suceder en tu vida, tienes que tomar la posición correcta. Esta es en el caso de las relaciones sentimentales de un esposo o una esposa. Mira esta en Primera de Samuel en el capítulo 8 del versículo 1 al 5. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Vemos a Samuel, recuerda que Samuel fue consagrado para el Señor desde antes de nacer, desde antes de nacer. Cuando fue destetado, lo presentaron en el templo vestido ya de lino fino. Ese niño vestía de lino fino delante del Señor y él crece y llega a reemplazar el sacerdocio de Elí y de sus dos hijos que eran perversos, que oscurecieron el panorama espiritual sobre la nación de Israel. Pero cuando Samuel se levanta, dice que Dios se volvió a manifestar en Silo, su presencia regresó a ese lugar, las visiones se hicieron ya más frecuentes, o sea, Dios empezó a manifestarse a su pueblo. Pero él tuvo dos hijos que uno esperaría, son los hijos de Samuel. Samuel, uno de los que la Biblia menciona como un intercesor, lo que es Samuel y Moisés. Hablan los profetas de ellos dos como los dos intercesores más poderosos del Antiguo Testamento. El Señor dice, aunque Josué y Samuel se pusieran delante de mí por este pueblo, yo no lo perdonaría. O sea, mencionando que Samuel y Moisés movieron el corazón de Dios a misericordia por un pueblo cuando clamaron, cuando intercedieron. Entonces uno diría, bueno, este hombre
tremendo de Dios, que trajo un mover del Espíritu impresionante en esa época, ¿cómo es que sus hijos no le caminan a Dios? Sí, porque a veces las personas piensan que los hijos de los líderes, de los pastores, etcétera, tienen que tener aureola, ellos tienen que tener alas y tienen que volar muy alto porque son los hijos de los pastores. Pero es que nuestros hijos nacieron con naturaleza pecaminosa. Y hay un momento donde esa naturaleza se manifiesta y ellos tienen que empezar a vivir ese horror, porque realmente es un horror cuando esa naturaleza de maldad empieza a manifestarse. El ser humano empieza a experimentar una verdadera pesadilla hasta que la gloria y la gracia de Dios se hacen presentes en esa vida. Y cada ser humano tiene que tomar la decisión de o si va a honrar a Dios o si le va a dar rienda suelta a su maldad. Cada uno lo tiene que decidir. No puedo decidir por mis hijos porque no hay forma de arrebatarle esa naturaleza pecaminosa. Solo el Espíritu de Dios puede venir y limpiar esa impureza, como lo declara el profeta Ezequiel en el capítulo 36. Así que yo solo puedo observar y orar por mis hijas, en este caso, pues yo que tengo dos hijas, solo puedo mirar, observar y orar y colocar el consejo y esperar. Esperar cuál es la decisión que ellas van a tomar, si van a amar o van a odiar al Señor. No puedo decidir por ellas. Aunque tú quieras, aunque tú sufras, aunque tú te lamentes, tienes que esperar el momento de la decisión de ellos, porque nadie más lo puede hacer. Solo cada persona va a tomar esa decisión si ama o si aborrece al Señor, como él mismo lo declaró allá, diciéndoles en la ley: he puesto delante de ti el camino del mal, el camino del bien, el camino de la muerte y el camino de la vida. Y el Señor nos aconseja: sigue pues el camino de la vida para que vivas tú y los tuyos. Pero si el Señor le dio a escoger al hombre, ¿cómo nosotros no vamos a dejar a nuestros hijos escoger? O sea, si Dios le da la oportunidad al ser humano de escoger, ¿cómo nosotros vamos a obligar a nuestros hijos a amar al Señor? No lo podemos hacer. También tenemos que decirles: mira, está el camino del bien y está el camino del mal. Escoge el bien para que vivas. Pero ya nos toca esperar cuál es la decisión que ellos van a tomar. Y padres que sufren demasiado con los hijos, empieza a amargarse, que llegó tarde, que no llegó, que no me contesta el celular, que está charlando con un muchacho, con una muchacha, que por ahí lo vi con un cigarrillo en la boca, que de pronto se tomó unos tragos, que tal. Bueno, y empiezan los padres a tener un nivel tan intenso de sufrimiento que dejan de comer. Empiezan a reclamarle a Dios: Señor, y usted tan bueno, y yo que lo he adorado siempre, y yo que siempre voy a la iglesia, ¿por qué mis hijos no caminan contigo? ¿Por qué no los obligas? Oblígalos a caminar contigo. Hazlos esclavos de ti, ponles cadenas encima, que ellos te tengan que adorar. Pero ese no es el pensamiento de Dios. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera, no es el que yo voy a obligar, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Seguir al Señor implica un sacrificio, implica un esfuerzo íntimo, personal para hacerlo. Entonces, cada uno tiene que llevar esa carga, cada uno solamente, cada persona se puede exigir a sí mismo morir delante del altar de Dios. ¿Cómo le vamos a imponer eso a nuestros hijos? Ellos tienen que tomar la decisión porque esta carga no es tan sencilla. A veces es difícil a veces tomar esas decisiones. Entonces, aunque tus hijos no caminen con el Señor, tú tienes que decir como Josué: yo caminaré con el Señor. ¿Te duele verlos ebrios? Sí, nos duele. ¿Nos duele verlos en las drogas? Por supuesto. ¿En pecados sexuales? Claro que sí. Pero aunque ellos estén en ese plan, ¿qué debemos estar haciendo nosotros? Porque el Señor nos sacó de la muerte, nos libró de resbalar, libró nuestras almas. Nos vamos a tomar la copa de la salvación. Si mis dos hijas aman a Dios, voy a estar muy contento por eso. Pero si ellas deciden aborrecer a Dios, yo voy a estar muy contento, no porque ellas aborrezcan a Dios, sino porque Dios a mí me salvó, porque Dios a mí me evitó resbalar, porque Dios me libró de la muerte, y por esa gratitud le voy a dar mi alabanza, mi adoración, y me voy a tomar la copa de la salvación. Si mis hijas no quieren, pues allá ellas, pero yo sí me voy a beber esa salvación.
Porque entonces mis hijas no quieren, entonces ya somos tres perdidos. ¿Cómo va a ser eso? Que vamos a convertirnos en tres perdidos. Por supuesto que eso le va a traer dolor al corazón del padre, porque ya no son dos que se pierden, sino tres que se pierden, dos hijos necios y un padre necio por estar atormentado, adolorido, sufriendo, que no come, entonces se inventa la manipulación. Se vuelve grosero, áspero, golpea a sus hijos con rudeza porque los quiere obligar a seguir a Dios. Y es que no, ¿cómo tú, un padre de Dios, una madre de Dios, va a estar respondiendo con ira, con enojo, con manipulación? Que tu hijo va a salir, entonces no, que me duele la cabeza, que me voy a morir, que este COVID me va a matar. Bueno, no sé qué excusa vayas a sacar, pero eso no está correcto. Tú tienes que quedarte orando, buscando a Dios y en paz. En paz, no dejes que nadie te perturbe. ¿Qué es que es tu único hijo? Bueno, pues si tu único hijo tomó la decisión de perderse, es la decisión de él. La decisión tuya como padre es la de salvarte. Te vas a tomar la copa de la salvación. No dejes que tus hijos te amarguen los días. Vas a ser feliz en el Señor, porque es la única manera de impartirle bendición a nuestros hijos. Es la única manera de ayudarlos, que yo esté lleno de luz, de resplandor de su gloria. Con sufrir no se gana nada. Nadie ha obtenido grandes galardones de Dios por sufrir. La gente de la Biblia no tuvo milagros por sufrir, tuvo milagros por creer, por tener fe, por seguir al Señor, por amarlo con su corazón, por permanecer fiel en sus caminos. Así es como obtenemos milagros. No es por llorar ahí de sufrimiento, porque el hijo, no. Es porque tienes fe, porque cuando oras haces temblar los cimientos del infierno, porque cuando oras te presentas ante el trono del Padre Celestial para mover la mano de Él, para que Dios mueva su mano a favor de tu vida. Y a Dios le gusta la gente valiente, la gente fuerte, la gente alegre, la gente despierta espiritualmente, son los que obtienen las bendiciones del Señor. Entonces, mira, en el capítulo 12, del versículo 1 al 4 dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de algunos, si he tomado el asno de algunos, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Vemos que Samuel tuvo hijos perversos, pero la perversión de sus hijos no pervirtió su corazón. Él permaneció íntegro hasta el final. El pueblo no pudo decir, sí, este Samuel se amargó por sus hijos y también empezó a hacerlo malo. Porque hay padres que dicen, ah, sí, las cosas son así, usted va a ser malo, pues entonces ahora va a tener un padre malo. Espera, que me va a volver malo, va a empezar a llegar borracho y no voy a mercar y no les voy a dar ni un peso, ni un regalo de nada. Entonces, esos padres se vuelven corruptos, hijos depravados, gente maligna, porque sus hijos entonces no le caminan al Señor. Y dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo tú vas a deshonrar a Dios? Tú tienes que seguir siendo bueno hasta el final, dadivoso hasta el final, alegre hasta el final, un buen padre hasta el final, así como lo hizo Samuel, que permaneció fiel a Dios, aunque sus hijos no le caminaron al Señor. Samuel permaneció. Elí, mira que Elí consintió con el pecado de los hijos, no los exhortó, no les fue tropiezo, y ese hombre murió muy robusto, se cayó de su silla y se desnucó. Hay que cuidar el cuerpo un poco, hay que cuidarlo porque cuando esa parte de muy robusto es como si fuera glotón, como de no medirse, de no tener dominio propio con lo que tiene que ver con la comida. Y no solamente la comida, sino hay otros hábitos que pueden tomar el control de nuestras mentes. Hay que empezar a tener dominio. El Señor nos ejercita en dominio propio. En dominio propio, no podemos perder el control de manera que los hábitos nos controlen a nosotros. Nosotros vamos a tener buenos hábitos delante del Señor. Primera de Samuel 26,
dice del versículo 22 al 25, dice, y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderás cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Recuerda que Saúl empezó a perseguir a David cuando el Señor escoge a David por rey. David tuvo dos oportunidades de matar a Saúl, una en la cueva, cuando Saúl entra a hacer sus necesidades, y la otra es aquí, que el Señor trajo un sueño profundo a todo el campamento y David entra a la carpa de Saúl y tomó nada más y nada menos que la lanza de Saúl y la vasija de agua. Hubiera podido atravesar en ese momento o le hubiera podido echar veneno al agua, nadie se hubiera enterado que fue David el que lo mató. Pero el respeto que David tiene por esa unción que Dios había depositado sobre el rey. David dijo, Dios lo puso, solo Dios lo puede quitar, ¿sí? Entonces, Saúl en este momento es el peor enemigo que tiene David. Lo está persiguiendo por todas partes para asesinarlo. Y David le perdonó la vida. Y una cosa que me parece muy especial es lo que él dice, así como tu vida ha sido estimada a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová. ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros a nuestro peor enemigo si lo perdonamos en un momento determinado? Le hubiéramos dicho, así como yo te perdoné y no te hice daño, así espero que tú no me hagas daño. Pero David no lo declaró así. David dijo, así como tu vida fue estimada a mis ojos, así mi vida sea estimada a los ojos del Jehová. O sea que él sabía que esto no se le demanda a un ser humano, que yo no hago algo esperando un favor de la gente. Lo que yo hago, lo hago para Dios. Si respeto la vida de alguien, si soy dadivoso, si doy una ofrenda, si doy lo que sea, yo no estoy esperando que la gente me recompense, porque mi recompensa viene de Dios. Por supuesto que David no le iba a decir a Saúl, mire yo cómo lo he tratado, entonces tráteme usted a mí también así. No, no, porque eso no se le demanda a los hombres. Si yo te voy a decir algo, nunca esperes nada de nadie, nunca le demandes nada de nadie. Porque cuando el Señor te llamó, se hizo responsable de tu vida. Y cuando tú empiezas a demandarle a los demás, provocas a celos a Dios. Así que todo lo que hagas a favor de la gente, tu recompensa va a venir del trono de Dios, de nadie más. No esperes recompensa del hombre. No la esperes porque provocas hacerlo al Señor. ¿Cómo vemos que David está sirviendo a Dios diciendo, yo serviré al Señor, yo en mi casa, perdonando a su enemigo, a su peor enemigo? Aunque Saúl lo perseguía para matarlo, David perdonó la vida de este hombre. Gente que se enreda en sus enemigos, en esa persona que le hace daño, que habla de él, que le robó dinero, en esa persona que le hizo algún daño, etcétera. Y la gente empieza, no sé, a meterse en el círculo de sus enemigos y a dejar que sus enemigos lo tambaleen de un lugar para otro. Porque el Señor declaró que nosotros debemos perdonar a nuestros enemigos, que debemos poner la mejilla, que debemos entregar la capa, que debemos caminar la otra milla, que no debemos poner pleito por dinero y por cosas así, para mantener libre nuestra alma, para que nuestra alma no se enrede en esa clase de cosas, porque hay personas que se enredan en sus enemigos y hace el nombre de sus enemigos más alto que el nombre de Dios, que yo no puedo ver a esa persona, que cuando lo veo me daña el día, que yo quedo angustiada, que se me bajan las defensas, que quedo agobiado cuando me encuentro con esa personita. Y hay gente que odia en su corazón a personas, odia a una suegra, odia a un suegro, odia a un vecino, odia y odia y odia y odia. Y cada vez que piensa en esas personas, el corazón se le vuelve corrupto, depravado, se le vuelve rebelde contra el Señor. ¿Por qué no has perdonado?
¿Por qué no has reconciliado tu vida con esas personas si es un mandamiento de Dios? ¿Cómo nuestro pueblo va a jugar con el resentimiento? ¿Cómo nuestro pueblo va a jugar con el rencor cuando el Padre nuestro declara, si ustedes no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus ofensas? ¿Cómo que alguien sabe conscientemente que va camino hacia el infierno y no ha solucionado eso en su vida? ¡Qué irresponsabilidad con la salvación! Qué negligencia con la salvación, qué falta de respeto con las palabras de Dios. ¿Por qué tú no te sometes a Dios? ¿Por qué no tienes respeto por el Señor perdonando a tus enemigos? ¿Hasta cuándo tú vas a dejar tu rencor? No es que yo no lo puedo ver ni en pintura. No es que yo no lo puedo, mejor dicho, ni lo nombre. Aquí en esta casa no se nombra a esa persona. Y yo te digo, si en tu casa no se puede nombrar esa persona, en el cielo no se puede nombrar tu nombre. Así de sencillo. Si en tu casa hay gente vetada, en el cielo está vetado tu nombre. Y te voy a decir una cosa, te mueres y no van a encontrar tu nombre en el libro de la vida. No lo van a encontrar. Porque tú borraste el nombre de gente de tu corazón? Porque estás tan lleno de odio y de resentimiento? Porque estás tan amargado? Porque estás adorando a tus enemigos si la adoración es para el Señor? Porque no has dicho en tu corazón, yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Qué dice Dios? Perdonar 70 veces 7. Listo, 70 veces 7. Entonces lo haremos. Que ponga la otra mejilla. Entonces dame más mejillas, Señor, porque me van a hacer falta mejillas para poner. Que hay que caminar la otra milla. Lo que mi Señor diga, porque es lo que Dios diga para nosotros. ¿Tú crees que en ese resentimiento tu nombre va a ser hallado en el libro? Y sabiendo eso, ¿por qué sigues así? ¿Por qué no has perdonado? ¿Por qué no llamas a la gente? ¿Por qué no te muestras, como decía mi hija chiquita, formable? Sé más formable con la gente, amable, acércate a las personas, sana las relaciones con la gente, porque tú no vas a entrar al cielo si sigues con tus rencores. Como Josué les dijo a ellos, entonces ¿qué? ¿A cuáles dioses van a servir? ¿A los de Egipto? Vayan pues sirvan a los de Egipto. ¿A los de los cananeos? Entonces sirvan a los cananeos. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así que cuando yo escucho a una persona que está con odio y con resentimiento, veo a un cristiano que va rumbo al infierno y no reacciona. No reacciona, no reacciona, no reacciona. Hace años le estoy hablando acerca del perdón a una dama. 7 años le hablé acerca del perdón en ese discipulado. Ella negada a perdonar hasta que vino una enfermedad sobre su vida y tuvo que ser llevada a un hospital. Y allí, viéndose a punto de morir, tomó la decisión de perdonar a esa persona, a ese hombre que le había hecho tanto daño. Y después de que ella hizo esa oración de perdón y llamó a ese hombre y tuvieron una buena relación, creo que una semana después o una semana y media ya estaba en su casa recuperándose. Porque hay enfermedades que vienen sobre la gente, hay ruina económica que viene sobre la gente, hay perturbaciones demoníacas que vienen sobre la gente por odiar profundamente en su corazón. Y muchas personas en la iglesia le hicieron un altar al resentimiento, al odio, y consideran que odiar es más importante que adorar a Dios. Consideran que es que, mejor dicho, no me doblo en esto, no me voy a doblar y no perdono y no perdono y no perdono. Y yo te digo, orgulloso, soberbio, altivo hijo del diablo, porque eso dice la Biblia. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. Si no perdonas, no te salvas. Así la puso el Señor. Así que no juegues con la Biblia y no pienses que vas a acomodar textos y que vas a entrar al cielo lleno de odio y de resentimiento. Más bien empieza a poner en orden tu casa, porque estamos viviendo tiempos difíciles y finales. Así que reconcíliate con tu peor enemigo, como lo hizo David con la vida de Saúl, si quieres entrar al cielo, si quieres entrar al cielo. Y si no, de todas maneras, yo y mi casa serviremos al Señor. Génesis capítulo 50.
En Génesis encontramos a este hombre que vivió unas situaciones bien difíciles. Del versículo 15 en adelante, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Hermoso, hermoso esto. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces vemos el primer caso de Abigail, una mujer con un esposo perverso y insensato. El segundo caso de Samuel con unos hijos necios, pero el hombre nada, no se dejó mover hasta el final, honrando y sirviendo al Señor. Vemos a David con enemigos que también dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Si hay que perdonar a mi enemigo, entonces lo perdono, no voy a matar a nadie. Y aquí vemos a un hombre con sus hermanos que lo vendieron cuando él tenía 17 años. Estuvo fuera de su casa ese tiempo sufriendo, pero cuando él fue puesto sobre gobernador, como gobernador sobre la tierra de Egipto, que él tiene dos hijos, Manasés y Efraín, dice, el primero me hizo olvidar todo el trabajo de la casa de mi padre, o sea, él sacó ese dolor de su alma. A ver cuántos dejaron ese dolor en su corazón, que cuando hablan de la niñez empiezan a llorar. Ay, ay, yo vea, las únicas muñecas con las que jugué fue con estas, las de las manos, no tenía más muñecas para jugar. Lloran contando historias. ¿Y por qué lloras? Que llore una persona que apenas está empezando en el Señor, pero ya después de años en el Señor, ¿cómo vamos a llorar por ese pasado si ese pasado fue el que nos formó? Ese pasado fue el que nos dio sabiduría, inteligencia, el que nos dejó sabios, entendidos, misericordiosos, bondadosos. Llorar, jamás. Reír, sí, reír. Eso fue lo que dijo José. El Señor me hizo olvidar todo ese trabajo en la casa de mi padre. Pero no solamente tuvo al primero, a Manasés, sino que también tuvo a Efraín, diciendo, y el Señor me hizo fructificar. Gente que se quedó en la amargura del pasado, nunca fructificó. Si quieres fructificar, tienes que sanar tu alma. Tienes que aprender a sanar tu corazón y entregárselo a Dios para que tu alma pueda fructificar. Si no sanas, no fructificas. Una oveja enferma no se puede reproducir. Entonces, fructificas cuando olvidas todo ese dolor, cuando ya no estás resentido, cuando ya no estás amargado, cuando de las aflicciones te quedó aceite puro de la unción sobre tu vida. Ahí sí vas a fructificar. Y este hombre lo entendió. Perdonó su familia, perdonó a sus hermanos, fue un hombre feliz. ¿Qué dijo José? Yo y mi casa serviremos al Señor. Así que situaciones con los hermanos, sana todo eso, porque para que salgas adelante, para que sirvas al Señor con todo tu Dios, con todo tu corazón, perdón, con todo tu ser. Quiero mencionarte dos últimas citas antes de que terminemos. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, aparece la historia de un rey que quiso enmendar su camino con el Señor y meter al pueblo en adoración. Y uno de las personas que fue corrupta fue su madre. Y dice allí en el 15, capítulo 15, versículo 15, dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y a una Maacá, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. De mira que la mamá, que algunas mamás dicen, madre es madre, que como que la mamá es Dios, pues.
La mamá en nuestra cultura ocupa un lugar más alto que el de Dios, tanto que se adora a una diosa, a una madre reina, una madre de los cielos. Entonces, cuando la mamá dice, es que la mamá es mamá, dice un poquito soberbia, altiva, porque primero, antes que la mamá fue Dios, acuérdate de eso, no se te olvide jamás. Pero este hombre dijo, mi mamá se hizo una imagen de acera, así que mi mamá ya no va a ser la madre reina, usted ya no va a ocupar un lugar de dignidad, como Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque hay madres que quieren manipular a sus hijos para que no oren, para que no se congreguen, para que no lean la Biblia. He escuchado testimonios de hombres que han dicho, yo prefiero a mi hija una prostituta antes que ella busque allá en esas iglesias. Y uno dice, recibió un pensamiento de bestia ese hombre, porque en la vida se me ocurriría pensar que mis hijas llegaran a la prostitución. Jamás. Por eso trabajo, por eso les doy un lugar en el hogar, por eso me esfuerzo en sacarlas adelante, para que no tengan que ejercer esa profesión. ¿Sí? ¿Cómo que un padre dice que la prefiere así que sirviendo al Señor? ¿Sí? Entonces, una hija que tiene un padre de esos, ¿qué va a hacer? Tiene que decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Si a ti no te gusta, lo siento, porque yo tomé la decisión de honrar a Dios, de servirlo de todo corazón, ¿sí? Y Dios será mi Dios, nadie más. Tu padre y tu madre no pueden estar en un lugar más alto que el lugar que debe ocupar el Señor. Respeto por Dios en nuestros hijos, respeto por Dios en los padres también. Y terminemos con Lucas 14. Lucas 14, versículo 26 al 27. Lucas 14, del 26 al 27 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que mira, nadie se puede interponer en ese camino que el Señor te reveló. Te haré entender, te enseñaré el camino por el cual tú debes andar, pero tú no puedes permitir que nadie se meta en esos planes que el Señor tiene con tu vida. El día que tú lo haces, deshonras a Dios. El día que tú lo haces, haces una gran afrenta al Espíritu Santo. Y por supuesto, Dios no quiere que aborrezcamos nuestra familia. Se refiere a que ninguno de ellos puede ocupar ese lugar que solo le pertenece al Señor. Así que yo te invito a que tú digas como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Que el esposo no quiere, yo y mi casa serviremos al Señor. Que la esposa no quiere, bueno. Que los hijos no quieren, yo y mi casa serviremos al Señor. Que es que tengo muchos enemigos, pues yo y mi casa serviremos al Señor y perdonaremos todas estas ofensas. Que mis hermanos, que mi madre, que mi padre, etcétera. Debes tomar esa posición de que todo lo que se interponga en tu caminar con el Señor, que se quiera meter en el medio, tú lo vas a considerar como un ataque abierto de Satanás a tu vida. Así que quiero que guardes, que cuides tu corazón y que le des al Señor ese lugar de honor, de alabanza en tu vida. Te bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y deseo que Dios te dé mucha fortaleza para seguirlo y adorarlo con todo tu corazón. Muchas y muchas bendiciones.